Dios no abandona, aunque todos lo hagan. Cuando el mundo te cierra la puerta, Él abre el cielo. Y si tu corazón conserva la fe, siempre habrá un nuevo comienzo, aunque tengas que empezarlo a los 69 años. Bienvenidos sean todos ustedes. A continuación escucharás el testimonio de don Ernesto, un señor de 69 años que pensaba que por su edad su mundo estaba acabado, pero que gracias a Dios y su fe tuvo un nuevo comienzo. Sin más por el momento, comencemos. El sol apenas comenzaba a asomar sobre los cerros cuando don Ernesto Ramírez, un hombre de 69 años, salió al patio de su casa con su cubeta de leche recién ordeñada. La neblina cubría el campo y el canto de los gallos rompía el amanecer. Cada mañana, sin falta, él repetía la rutina que había hecho durante más de 50 años: calentar la leche, revisar el cuajo, cortar el requesón y dejar que la paciencia hiciera el resto. Hacer queso era más que un oficio para él, era un acto de fe. Cada molde que llenaba representaba trabajo, amor y tradición. Así lo había aprendido de su padre, un campesino que le enseñó que la tierra, los animales y Dios formaban una misma familia. Pero aquella mañana, algo se sentía distinto. La casa, que solía llenarse de risas y el olor a leche tibia, estaba en silencio. Los retratos en las paredes parecían mirarlo con tristeza. Sus hijos, Raúl, Carmen y Luis, apenas le dirigían la palabra. Desde hacía meses las tensiones eran constantes, discusiones por dinero, por el futuro, por la supuesta carga que significaba cuidar a un anciano. Raúl, el mayor, había perdido su empleo y creía que vender la casa y el taller familiar era la solución. Carmen, la única hija, se quejaba de que su padre no entendía los nuevos tiempos. Y Luis, el más joven, solo asentía, temeroso de contradecir a sus hermanos. Don Ernesto escuchaba en silencio, sin reproches. En su corazón aún guardaba esperanza de que las cosas cambiaran, de que el amor familiar prevaleciera. Pero las miradas frías y los suspiros constantes le pesaban más que los años. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 9, Raúl estalló. «Papá, no podemos seguir así», dijo con voz dura. «No hay dinero, las cuentas no salen y tú ya no puedes trabajar como antes. No tenemos cómo mantenerte». El anciano lo miró sin responder. «No estoy pidiendo nada, hijo, solo un lugar para vivir», dijo con voz temblorosa. Carmen, con los brazos cruzados, intervino. «No entiendes, papá. No podemos con todo esto. Ya no es como antes». Luis bajó la cabeza. Ninguno de los tres lo miró a los ojos cuando Raúl pronunció las palabras que se clavarían para siempre en su corazón. «Mañana debes irte. No hay más que hablar». El silencio que siguió fue más cruel que cualquier grito. Don Ernesto sintió que el aire se le escapaba del pecho, miró el crucifijo colgado en la pared y pensó que quizá eso era lo que Dios quería, probar su fe una vez más. Esa noche no durmió. Pasó las horas sentado junto al pequeño altar de la cocina, con su rosario en las manos. Oró por sus hijos, por sus almas confundidas y por tener fuerzas para lo que vendría. Al amanecer, empacó una muda de ropa, su libreta de recetas y el rosario de madera que su difunta esposa, Teresa, le había dejado antes de morir. Antes de salir, recorrió el taller una última vez. Tocó las viejas prensas, los moldes, las canastas de mimbre donde tantas veces había colocado los quesos recién hechos. Salió sin hacer ruido. Nadie lo despidió. Solo el perro del patio, un viejo mestizo llamado Tigre, corrió tras él unos metros, como si también comprendiera que algo se rompía para siempre. El camino de tierra era largo y polvoriento. Don Ernesto caminó despacio, apoyándose en su bastón. El sol empezaba a calentar y las lágrimas que había contenido toda la noche comenzaron a caerle por las mejillas. «Señor», murmuró mirando el cielo, «no me abandones ahora».
Su voz se quebró, pero en el fondo sabía que no estaba solo. En cada paso sentía la presencia de Dios, silenciosa pero firme, como si le dijera que aún había algo más por hacer, aunque él no lo comprendiera todavía. Mientras se alejaba del pueblo, escuchó las campanas de la iglesia a lo lejos. Ese sonido que tantas veces lo había acompañado en sus años de trabajo le trajo paz. Todo tiene un propósito, se dijo en voz baja. Si mis hijos no me quieren, quizás el Señor sí tenga un lugar para mí. Y así, con el corazón roto pero la fe encendida, don Ernesto emprendió el camino hacia lo desconocido. Aquel día no solo dejó atrás su casa, sino también su antigua vida. Sin saberlo, comenzaba el capítulo más importante de su historia, el renacer de un hombre que había perdido todo, excepto su fe en Dios. El sol se había ocultado tras los cerros cuando don Ernesto llegó a la ciudad. Tenía el rostro cubierto de polvo, la ropa desgastada y las manos heridas por el bastón que lo sostenía. No sabía a dónde ir. Durante 3 días había caminado sin rumbo, comiendo pan duro, durmiendo en bancas y pidiendo a Dios que no lo dejara caer. Cada noche, antes de cerrar los ojos, elevaba una oración sencilla como un niño que confía plenamente en su Padre Celestial. Señor, tú sabes que ya no tengo hogar, pero si tú estás conmigo, no me faltará techo. No me abandones ahora, Dios mío, que solo tengo mi fe. Y de algún modo, esas palabras parecían sostenerlo más que el pan. Una mañana, mientras se refugiaba del sol bajo la sombra de una iglesia, una mujer se le acercó con una bolsa de pan. Era una voluntaria del refugio católico Manos de Dios, un lugar donde acogían ancianos y personas sin hogar. «Venga conmigo, señor», le dijo con una sonrisa. «Ahí nadie lo va a correr». Don Ernesto la siguió. Al llegar, se encontró con un edificio sencillo pero lleno de vida. En la entrada, un letrero de madera decía: «Donde falta un hogar, Dios lo construye». El lugar estaba dirigido por el padre Gabriel, un sacerdote de mirada bondadosa y voz serena. Cuando vio entrar al anciano, se acercó y lo abrazó sin preguntar nada. «Bienvenido, hijo. Aquí no pedimos papeles ni pasado, solo fe», le dijo. Don Ernesto sintió un nudo en la garganta. Nadie lo había llamado hijo desde hacía muchos años. Le dieron un plato de sopa caliente, una cama limpia y una muda de ropa. Aquella noche, antes de dormir, se arrodilló al pie de la cama y agradeció con lágrimas en los ojos. «Gracias, Señor. Pensé que el mundo me había olvidado, pero tú no lo hiciste. Sé que me trajiste aquí por una razón». Durante los días siguientes, comenzó a ayudar en lo que podía. Barría los pasillos, servía comida o simplemente escuchaba a los demás. Había hombres que habían perdido todo: la familia, el trabajo, la esperanza. Pero don Ernesto, en lugar de contagiarse de tristeza, les hablaba de fe. Dios no deja sin propósito a nadie. A veces nos quita lo que amamos, no por crueldad, sino para mostrarnos que su amor basta. El padre Gabriel pronto notó algo distinto en él. No era un hombre derrotado, sino alguien que brillaba con humildad. Le dio permiso de usar la cocina del refugio para preparar algo con los pocos alimentos donados. Una mañana encontró varios litros de leche que estaban por caducar. Conmovido, recordó sus días en el rancho, su taller y a su esposa Teresa, que siempre le decía que el queso era un milagro en proceso. Pidió al padre Gabriel que le permitiera hacer una pequeña prueba. «Si Dios me da manos, todavía puedo servir», dijo con una sonrisa. Con una olla vieja y una cuchara de madera, empezó su obra. La cocina se llenó de vapor y del olor cálido de la leche fresca. Algunos residentes se acercaron curiosos. Cuando el primer queso estuvo listo, lo compartió entre todos. Al probarlo,
El silencio se apoderó del mededor. Era delicioso, pero más que eso, tenía alma. «Padre, esto tiene sabor a esperanza», dijo uno de los hombres con lágrimas en los ojos. El sacerdote lo miró sorprendido. «Don Ernesto, lo que usted ha hecho no es solo queso, es una bendición». Desde aquel día, comenzaron a venderlos en el tianguis cercano. Las ganancias servían para comprar medicinas y alimentos para el refugio. En las etiquetas, el padre Gabriel escribió con letra firme: «Quesos con fe, elaborados con las manos y el corazón de don Ernesto Ramírez». Poco a poco, la fama del producto creció. La gente decía que esos quesos sabían diferente, como si tuvieran oración adentro. Don Ernesto sabía por qué, porque antes de empezar cada jornada, se arrodillaba y decía: «Señor, bendice esta leche, estas manos y a quien pruebe este alimento, que cada bocado lleve un poco de ti». El refugio, que antes apenas se sostenía, comenzó a florecer. Y don Ernesto entendió que no había perdido todo. Dios lo había llevado a ese lugar para renacer. En su corazón, una certeza comenzó a crecer. «Mis hijos me abandonaron, pero mi Padre Celestial nunca me dejó. Él me trajo aquí para comenzar de nuevo». Así, entre oraciones, humildad y olor a queso recién hecho, la fe volvió a levantarse en el alma del hombre que el mundo había olvidado. Lo que parecía el final, en realidad, era el principio de su milagro. Los días en el refugio, manos de Dios, transcurrían con serenidad. El aroma del pan caliente, las oraciones matutinas y las risas tímidas de quienes volvían a creer en la vida llenaban el aire. Pero desde que don Ernesto Ramírez comenzó a elaborar sus quesos, algo distinto se había encendido en aquel lugar. Una especie de luz invisible que envolvía a todos. El padre Gabriel lo observaba desde lejos cada mañana, inclinado sobre las ollas humeantes, murmurando plegarias mientras revolvía la leche con paciencia infinita. Don Ernesto no trabajaba solo con las manos, sino con el alma. Antes de cada jornada, colocaba su rosario sobre la mesa y decía en voz baja: «Señor, multiplica lo poco que tengo como multiplicaste los panes y los peces. Que mis manos sean tuyas y que cada queso lleve un pedacito de tu amor». El sacerdote solía decir que cuando don Ernesto oraba, hasta el vapor de la olla parecía elevarse hacia el cielo. Y no era exageración. El olor de aquellos quesos recién hechos atraía a todos los del refugio. Los ancianos se acercaban con los ojos brillantes, los niños reían y los voluntarios decían que el ambiente se sentía más cálido, más lleno de fe. Una tarde, el padre Gabriel decidió llevar algunos quesos al tianguis local. Los colocó en una mesa con un cartel escrito a mano: «Quesos con fe, elaborados por don Ernesto Ramírez». Al principio la gente pasaba sin mirar. Nadie imaginaba que detrás de ese producto humilde había una historia de dolor, fe y milagro. Pero bastó que una mujer los probara para que todo cambiara. «Padre, ¿quién hizo esto?», preguntó sorprendida. «Tiene un sabor que me recuerda a mi infancia, a mi madre». «Fue obra de un hombre de fe», respondió el sacerdote con una sonrisa. «Un hombre que Dios levantó cuando todos lo dejaron caer. En cuestión de horas, los quesos se agotaron. La gente no solo compraba por gusto, sino por emoción. Querían llevarse algo más que alimento, querían llevarse esperanza». Y así, sin publicidad ni dinero, comenzó el milagro del sabor. Los pedidos crecieron. Gente de otros barrios llegó al refugio buscando al abuelo quesero. Don Ernesto se enrojecía al escuchar cómo lo llamaban. «Yo no soy ningún milagro, padre», decía con humildad. «El milagro es Dios que me dejó seguir siendo útil». El sacerdote sonrió. «A veces, hijo, Dios no envía ángeles con alas, sino con delantal». Esa frase se grabó en la mente de don Ernesto.
Cada día, al trabajar, recordaba cómo el Señor lo había rescatado del abandono, del orgullo y del dolor. No entendía por qué lo habían echado sus hijos, pero ya no guardaba rencor. En su corazón había perdón, porque comprendía que todo lo que había perdido, Dios lo había transformado en bendición. Con el tiempo, el refugio comenzó a prosperar. Gracias a las ventas de quesos con fe, pudieron reparar techos, comprar medicinas y abrir nuevas camas para más necesitados. Los periódicos locales comenzaron a hablar del fenómeno, los quesos del refugio, el sabor que alimenta el alma. Un periodista visitó el lugar y entrevistó a don Ernesto. «¿Cuál es su secreto?», le preguntó curioso. El anciano sonrió, levantando la mirada al cielo. «El secreto está en orar mientras se trabaja. Yo no amaso solo leche, amaso fe». Aquel artículo se difundió más de lo esperado. En pocas semanas llegaron invitaciones para que ofreciera su producto en ferias gastronómicas y mercados regionales. El padre Gabriel veía todo con asombro. «Dios está haciendo algo grande contigo, Ernesto», le dijo un día. «Nunca dudes que fuiste elegido para esto». El anciano bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «Padre, no soy digno de tanto. Yo solo soy un viejo que no perdió la fe». Y era verdad. A sus casi 70 años, don Ernesto no había encontrado solo un modo de sobrevivir. Había encontrado su propósito divino. Cada vez que un desconocido probaba sus quesos y sonreía, sentía que el cielo le devolvía un pedazo de lo que había perdido. Por las noches, cuando el refugio dormía, don Ernesto se quedaba solo en la capilla frente al crucifijo. Encendía una vela y murmuraba: «Gracias, Señor, porque me dejaste caer solo para levantarme más cerca de ti. Gracias por hacerme entender que cuando el mundo me cerró la puerta, tú abriste una ventana llena de luz». Y ahí, bajo el brillo titilante de la llama, comprendió que su vida no estaba rota, sino renovada por la misericordia de Dios. El queso, el refugio y su trabajo eran solo los instrumentos del verdadero milagro, la transformación de su alma a través de la fe. El refugio Manos de Dios ya no era el mismo. Antes era un lugar silencioso y apagado, donde las almas llegaban buscando calor y pan. Ahora, gracias a la gracia de Dios obrando a través de don Ernesto Ramírez, el ambiente estaba lleno de vida. Se escuchaban risas, oraciones, el bullicio de quienes amasaban pan y el constante aroma del queso fresco que se había vuelto el símbolo del refugio. Cada mañana, don Ernesto comenzaba su jornada de la misma manera. Se arrodillaba frente a una pequeña imagen de la Virgen y oraba en silencio. «Madre Santa, ayúdame a servir con humildad, que mis manos no trabajen por dinero, sino por amor a Dios. Que cada queso que salga de esta cocina sea una muestra de que los milagros existen». Esta oración era su motor, su combustible, su respiración. Y aunque su cuerpo ya estaba gastado por los años, su espíritu parecía rejuvenecer. La gente llegaba cada vez de más lejos. Algunos buscaban comprar, otros solo querían conocer al abuelo de la fe. Muchos lloraban al escuchar su historia. Él nunca se presentaba como víctima, sino como testigo del poder de Dios. «No me tengan lástima», decía sonriendo. «A mí Dios me levantó del suelo y lo hizo para que yo levantara a otros». Fue entonces cuando apareció don Mauricio Alarcón, un empresario local que había leído un reportaje sobre quesos con fe. Al llegar al refugio, se sorprendió al ver la humildad del lugar y la sencillez con la que aquel anciano trabajaba. No había maquinaria moderna, ni uniformes, ni oficina, solo fe, oración y esfuerzo. «¿Usted es don Ernesto?», preguntó el empresario estrechándole la mano. «A sus órdenes, joven», respondió con amabilidad. «Soy un simple quesero, pero con la ayuda de Dios trató de hacer las cosas bien». Don Mauricio probó uno de los quesos. Su expresión cambió. Esto es excepcional», dijo sorprendido. «No he probado nada igual». El anciano sonrió. «No es obra mía, señor. Es de Dios. Yo solo
presto las manos. El empresario quedó conmovido. Sin pensarlo mucho, le propuso algo que cambiaría su vida: ayudarlo a registrar su marca y llevar sus quesos a más lugares. Don Ernesto se quedó callado unos segundos. No quería fama ni riqueza, solo servir. Pero recordó lo que siempre decía el padre Gabriel: cuando Dios abre una puerta, no tengas miedo de cruzarla. Detrás de ella hay un propósito mayor. Así que aceptó. Con la ayuda de don Mauricio y el refugio, abrieron un pequeño taller formal. Un espacio limpio, con maquinaria básica y un letrero grande en la entrada que decía: quesos con fe, elaborados con el corazón y bendecidos por Dios. Los primeros lotes se vendieron en tiendas locales y en cuestión de semanas se agotaron. La gente no solo buscaba un producto, buscaba la historia detrás, el testimonio vivo de un hombre que había caído al abismo y que Dios había levantado con misericordia infinita. Con el dinero de las ventas, don Ernesto no se compró lujos. Al contrario, remodeló la cocina del refugio, compró colchones nuevos y mandó a traer medicinas para los ancianos enfermos. Cuando el padre Gabriel le agradeció con lágrimas en los ojos, él solo respondió: no me dé las gracias a mí, padre, déselas a Dios. Yo solo soy su instrumento. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, don Ernesto se sentó fuera del taller con su rosario entre los dedos. Observó a los jóvenes que ahora trabajaban con él. Algunos eran huérfanos, otros venían de la calle. Todos habían encontrado una nueva vida a través de la fe y del trabajo honesto. «Mira, Señor», susurró emocionado, «lo que tú hiciste con un viejo que ya nadie quería. Me quitaste todo, pero me diste un propósito. Cambiaste mi soledad por una familia nueva, y todo gracias a ti». A partir de ese momento, comenzó a decirle a todos los que lo visitaban una frase que se volvería su sello personal: Dios no tarda, llega justo cuando uno ya no puede más. El negocio siguió creciendo. Los quesos con fe comenzaron a venderse en otros estados. Don Ernesto fue invitado a ferias gastronómicas donde los periodistas querían conocerlo. Él siempre respondía lo mismo: no busquen mi historia, busquen la de Dios en mí. Y cada vez que regresaba al refugio, doblaba las rodillas y daba gracias, porque sabía que el éxito no era suyo, era el reflejo de un solo poder, el de la fe que levanta lo que el mundo desecha y transforma el dolor en milagro. El tiempo siguió su curso, y con él, el nombre de don Ernesto Ramírez comenzó a resonar por todo el estado. En ferias, en mercados y en los noticieros locales, la gente hablaba del abuelo de los quesos con fe. No era un empresario común, era un hombre que hablaba de Dios con cada palabra, que oraba antes de cada decisión y que nunca olvidaba de dónde venía. Sus productos llegaban a restaurantes, tiendas gourmet y hasta hospitales, donde solía donar parte de su producción para los pacientes sin recursos. El refugio, Manos de Dios, ahora se sostenía gracias a sus aportaciones y había podido abrir un nuevo comedor para familias necesitadas. Lo que antes fue miseria y soledad, ahora era abundancia y propósito, todo fruto de la fe. Pero en otra parte del mismo estado, en una casa grande y silenciosa, 3 personas vivían bajo el peso de algo que no se veía: la culpa. Eran los hijos de don Ernesto. Desde que lo echaron de casa años atrás, nunca más se atrevieron a buscarlo. Primero fue por orgullo, luego por vergüenza y después por miedo. Porque cuanto más escuchaban de su éxito, más ardía en ellos el recuerdo de lo que habían hecho. El mayor, Arturo, pasaba horas frente al televisor cada vez que salía alguna nota sobre quesos con fe. Veía a su padre sonreír, rodeado de jóvenes, con ese brillo en los ojos que hace años no veía en él. Recordaba la última vez que lo vio, con las manos temblando, pidiéndole solo quedarse. Y él, cegado por la soberbia, le había dicho: «Papá, ya no puedes trabajar. No eres una carga más para nosotros». Esa frase lo perseguía cada noche.
A veces soñaba con su padre sentado en la calle, con su gorra vieja y la mirada triste. Y despertaba empapado de lágrimas, sabiendo que era un sueño, pero también una verdad. Su hermano Julián, el segundo, trataba de justificar lo que habían hecho. «Éramos jóvenes, no sabíamos lo que hacíamos», decía para tranquilizar su conciencia. «Además, papá estaba enfermo, no podíamos con todo». Pero su esposa lo escuchaba y solo respondía: «No intentes justificar lo injustificable. Dios no se burla. Julián, tarde o temprano todos rendimos cuentas». El menor, Raúl, vivía más lejos, en la ciudad. Era el único que había intentado ir a verlo una vez, pero no se atrevió a entrar al refugio. Lo vio de lejos, ayudando a servir comida a los indigentes, con una sonrisa tan serena que lo desarmó. Sintió un nudo en la garganta. Quiso acercarse, pero no pudo. La vergüenza era más grande que el valor. Desde ese día no volvió. Pero cada vez que comía queso, de cualquier tipo, no podía evitar que las lágrimas se le escaparan. Mientras tanto, don Ernesto nunca habló mal de ellos. No una palabra de rencor salió de su boca. A quienes le preguntaban por su familia, él respondía con una sonrisa tranquila: «Mis hijos son una bendición. Están en las manos de Dios». Y luego añadía: «Algún día entenderán que el perdón no se busca con palabras sino con el corazón. Y cuando eso pase, yo ya los habré perdonado hace mucho». Esa era su fe. Una fe que no exigía castigo sino redención. Sabía que el amor de Dios no castiga, transforma. Y que los caminos de la vida no se cruzan por casualidad, sino por propósito divino. Un día, durante una entrevista en televisión, el reportero le preguntó si le gustaría reconciliarse con sus hijos. Don Ernesto miró a la cámara, con los ojos húmedos pero llenos de paz. «Yo no necesito que me busquen. Los tengo presentes cada noche en mi oración». Hizo una pausa. «Cuando los perdoné, sentí que Dios me devolvía la libertad. La fe me enseñó que no hay herida tan profunda que el amor de Dios no pueda sanar». Esa entrevista se volvió viral. Y aunque ninguno de sus hijos se atrevió a llamarlo, los tres la vieron. Esa noche, en distintas casas, los tres lloraron porque comprendieron que su padre, aquel anciano al que habían despreciado, tenía más riqueza que todos ellos juntos. No riqueza material, sino la más poderosa de todas, la riqueza del alma, la fe en Dios y el amor que nunca deja de perdonar. Desde entonces vivieron con el eco de ese arrepentimiento que nunca pudieron expresar. Y cada vez que escuchaban el nombre de Quesos con Fe, sabían que era el eco de la voz de su padre, una voz que decía en el silencio de sus corazones: «Dios los bendiga, hijos míos. Ya los perdoné». Los años pasaban, pero don Ernesto parecía desafiar el tiempo. Tenía ya más de 75 años, y aunque su cuerpo mostraba los signos del cansancio, su espíritu seguía fuerte, firme y lleno de luz. Cada amanecer lo encontraba en el mismo lugar, frente al pequeño altar del taller, con su rosario entre las manos y la mirada al cielo. «Gracias, Señor, por darme otro día para servirte. No me quites los años, quítame el egoísmo. Que cada queso, cada sonrisa y cada palabra lleve tu nombre, Dios mío». Sus empleados, jóvenes que habían llegado al refugio sin rumbo, lo observaban con admiración. Para muchos de ellos, don Ernesto era más que un jefe. Era un padre, un guía, un ejemplo de fe viva. Los escuchaba, los aconsejaba y siempre les recordaba algo que se había convertido en su lema: cuando el hombre confía en sus fuerzas, se cansa,
Pero cuando confía en Dios, vuela. Con el paso del tiempo, Quesos con Fe se convirtió en una empresa formal. Tenían sucursales en varios estados y daban empleo a decenas de familias. Pero don Ernesto nunca permitió que el negocio perdiera su esencia. Cada paquete llevaba una pequeña oración impresa. El pan y el queso alimentan el cuerpo, pero solo Dios alimenta el alma. Esa frase se volvió famosa y pronto su historia fue compartida en programas de televisión, periódicos y hasta documentales. La gente se conmovía al saber que un hombre que lo había perdido todo, abandonado por sus propios hijos, había encontrado su salvación y su propósito en la fe. A pesar del éxito, don Ernesto vivía con la misma sencillez de siempre. Su casa era modesta, sus ropas humildes y su corazón cada vez más lleno de Dios. El dinero lo utilizaba para mantener comedores, apoyar becas para jóvenes y construir un pequeño hogar para ancianos abandonados, al que llamó Casa de la Esperanza. Allí solía decir con ternura: aquí vienen los que el mundo olvidó, pero Dios no. Cada vez que un nuevo residente llegaba a la casa, don Ernesto lo recibía con una sonrisa, un abrazo y una oración. No estás solo, les decía. Dios todavía tiene planes contigo. Si respiras, es porque Él no ha terminado su obra. El padre Gabriel, ya envejecido también, solía visitarlo con frecuencia. Una tarde, mientras compartían un café, el sacerdote le dijo: Ernesto, tu vida se ha vuelto una prédica viva. No todos los milagros son instantáneos. Algunos, como tú, se construyen con amor y paciencia. Don Ernesto sonrió. Padre, yo solo hice lo que Dios me pidió: confiar. Cuando no tenía nada, me dio fe. Cuando tuve algo, me pidió compartirlo. Y cuando me toque partir, sé que Él me esperará con los brazos abiertos. Su fama siguió creciendo, pero en su corazón no había soberbia, solo gratitud. Cada vez que la gente le agradecía por su generosidad, él respondía con humildad: a mí no me den gracias, denle gracias a Dios. Yo solo fui un pedazo de barro en sus manos. Con el paso del tiempo, don Ernesto comenzó a escribir sus pensamientos en un cuaderno viejo. No buscaba publicarlo, solo dejar un testimonio para quien lo encontrara algún día. Escribía sobre la fe, el perdón, la gratitud y el poder de las segundas oportunidades. En una de sus últimas páginas escribió: si alguna vez te sientes solo, recuerda que Dios no abandona aunque todos los demás lo hagan. Yo fui echado a la calle y Él me dio un hogar. Me quedé sin familia y Él me dio una nueva. Perdí mi fuerza y Él me la devolvió multiplicada. Si yo, un anciano sin nada, pude volver a levantarme, es porque su amor no tiene límites. Sus palabras se convirtieron en enseñanza para todos los que trabajaban con él. Cada nuevo empleado debía leer ese cuaderno antes de iniciar. Era parte del manual espiritual de Quesos con Fe. Un día, en una ceremonia especial, el gobernador local quiso homenajearlo por su contribución social. Pero don Ernesto, al tomar el micrófono, solo dijo: yo no merezco honores. El verdadero homenaje es para Dios. Él fue quien me levantó cuando estaba roto. Él fue quien me enseñó que los milagros ocurren cuando la fe no se apaga. El público lo aplaudió de pie, pero don Ernesto no veía aplausos, veía almas. Sabía que muchos de los que estaban ahí necesitaban escuchar eso.
que aún había esperanza, que Dios nunca llega tarde. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, se arrodilló una vez más. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. Gracias, Señor, por dejarme ver tus maravillas. No soy digno, pero tú me hiciste instrumento de tu amor. Si mañana ya no despierto, que mi último suspiro sea una oración de gratitud. Y así, sin saberlo, don Ernesto comenzaba a escribir el último capítulo de su vida, el cierre de un camino lleno de fe, perdón y milagros. El amanecer era dorado y el aire olía a leche fresca y pan recién hecho. El sol se filtraba por las ventanas del pequeño taller donde todo había comenzado, iluminando los viejos utensilios, los moldes, los cuadernos de recetas y el altar donde don Ernesto, cada día, oraba sin falta. Ese día, sin embargo, había algo diferente en el ambiente. Una paz tan profunda que parecía venir del cielo mismo. Don Ernesto tenía ya 82 años. Sus pasos eran más lentos, su voz más suave, pero su mirada seguía brillando con la misma luz de siempre, la luz de la fe. Sabía que su cuerpo estaba cansado, que el ciclo de su vida terrenal se acercaba a su fin, pero no sentía miedo. Sentía gratitud. Sabía que el mismo Dios que lo levantó cuando estaba en la calle sería el mismo que ahora lo tomaría de la mano para llevarlo al descanso eterno. Aquella mañana, como cada día, se levantó temprano, se lavó el rostro y se puso su delantal. Los jóvenes que trabajaban en el taller lo saludaron con cariño. «Buenos días, don Ernesto». Él sonrió y respondió: «Buenos días, hijos. Hoy es un gran día, porque Dios nos lo regala». Luego se dirigió a su pequeño altar, se arrodilló con esfuerzo y comenzó su oración favorita. «Señor mío, gracias por tanto. Gracias por no dejarme cuando todos lo hicieron. Gracias por darme fe cuando el mundo me dio la espalda. Si hoy es mi último día aquí, que me encuentres haciendo lo que amo, servirte con alegría». Ese día, mientras supervisaba la producción, los empleados notaron que hablaba más del cielo que de la tierra. Les contaba historias del pasado y en medio de risas y recuerdos, decía frases que parecían despedidas. «No lloren cuando yo me vaya», decía con ternura. «La muerte no existe para quien tiene fe, solo es cambiar de casa. Y allá arriba hay queso también, van a ver». Todos reían, aunque algunos lo hacían con lágrimas en los ojos. Sabían que hablaba en serio. Don Ernesto se movía con la serenidad de quien ha hecho las paces con la vida y con Dios. Esa tarde visitó por última vez la Casa de la Esperanza, su refugio para ancianos. Pasó por cada habitación, bendijo a los residentes y oró con ellos. «No teman, Dios nunca nos olvida. Solo vine antes que ustedes a preparar café». Al llegar al pequeño jardín del lugar, se sentó bajo un árbol y observó el atardecer. Sacó su cuaderno viejo, aquel en donde había escrito sus reflexiones, y agregó unas últimas líneas con la letra temblorosa, pero firme. «Si lees esto, recuerda que todo lo bueno que logré fue obra de Dios. No guardes rencor a nadie, porque el perdón es libertad. Ama, sirve y cree, aunque te quedes solo. Dios siempre cumple, aunque a veces lo haga en silencio». Cerró el cuaderno, lo colocó sobre su regazo y mirando al cielo murmuró: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gracias por dejarme conocerte». Y así, con una sonrisa leve, don Ernesto cerró los ojos para siempre. Su rostro quedó sereno, iluminado por los últimos rayos del sol, como si se durmiera entre las manos de Dios. Al día siguiente, cuando los jóvenes lo encontraron, no hubo llanto de desesperación,
sino un silencio sagrado. Lo envolvieron en un manto blanco, colocaron su rosario entre sus manos y encendieron una vela junto a él. El padre Gabriel, con voz quebrada pero llena de orgullo, dijo en la misa de despedida: Don Ernesto no murió, solo cambió de casa. Su alma ahora está en la eternidad, donde el amor no se acaba. Su vida fue un milagro de fe, y su ejemplo seguirá alimentando almas como sus quesos alimentaron cuerpos. Afuera del templo, decenas de personas se reunieron: empleados, vecinos, familias del refugio y hasta desconocidos que alguna vez lo escucharon hablar de Dios. Cada uno tenía una historia que contar, una palabra de agradecimiento, una lágrima de amor. Algunos aseguraban que, durante la misa, un suave aroma a queso fresco y pan llenó el lugar, como si don Ernesto les enviara una última sonrisa desde el cielo. Pasaron los meses y Quesos con Fe siguió funcionando, guiado por aquellos a quienes él había enseñado. Sus palabras seguían colgando en las paredes del taller. Donde hay fe, hay milagros. Donde hay amor, hay Dios. Y aunque sus hijos nunca tuvieron el valor de visitarlo en vida, sí fueron al funeral. Llegaron tarde, discretos, con la cabeza baja. Nadie los huscó. Solo encontraron el cuaderno de su padre, abierto en la última página. Ahí leyeron lo que él había escrito con amor. A mis hijos no los guardo en el pasado, los llevo en mi oración. Que el arrepentimiento los guíe y que la fe los libere. Los amo. Papá. Las lágrimas corrieron sin consuelo, porque comprendieron que, incluso después de muerto, su padre seguía enseñándoles la lección más grande de todas: que el amor de Dios perdona, sana y transforma hasta los corazones más endurecidos. Desde entonces, cada 19 de mayo, el día en que partió don Ernesto, las iglesias locales celebran una misa en su memoria. Y frente al altar del refugio, una placa reza: aquí vivió un hombre que perdió todo, menos la fe. Dios lo levantó, lo multiplicó y lo llamó a su descanso. Don Ernesto Ramírez, 1941-2023. El quesero de Dios.